Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Atrapados en las Creencias. Vamos a seguir hablando sobre esta serie que hemos titulado Versículos bíblicos poco analizados o que nunca se analizan. Y como siempre le doy la bienvenida a nuestro amigo Daniel Agüero de Argentina. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Y bueno, vamos a seguir analizando eh, cosas inexplicables a veces de la Biblia o que tienen una interpretación bastante eh, sin explicación. Exacto, hemos estado hablando un poco tocamos temas sobre la mujer, ¿no? Hablamos sobre el adulterio y hemos hablado sobre cómo de alguna forma Jehová no le da como ese mismo nivel a la mujer en el Antiguo Testamento y analizamos algunos versos bíblicos, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco sobre las leyes sanitarias, que había unas leyes sanitarias ahí medio raras, de las cuales obviamente no se habla, ¿no? Simplemente muchos predicadores resumen eso como, obviamente estaban en una época difícil donde tenían que cuidar la higiene y todo esto, y que eran simplemente leyes de higiene, pero pues aquí hay algunas cosas que vale la pena analizar. Vamos a mirar Deuteronomio, ¿qué capítulo era, Daniel? Se me olvida. Capítulo 23, Sí, el capítulo 23 versículo, desde el verso 11 hasta el 14. del versículo 11 hasta el 14. Sí, entonces dice, desde el 11 dice, pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiese puesto el sol podrá entrar en el campamento. No, pero hay que leer desde el 10. Bueno, Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razones de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrá un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tus excrementos. El verso 14 dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para liberarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Es básicamente lo que dice, ¿no? Entonces, aquí, mi querido Daniel, hay una interpretación un poco complicada, ¿no? Cuando él habla, o sea, aquí está diciendo que si alguna, digamos, salía del campamento, tenía que llevar una estaca y se hacía sus necesidades, tenía que abrir un hoyo y tenía que cerrar todo ahí con tierra, ¿no? Porque él decía que si él pasa por el campamento y llegara a ver eso, prácticamente eso le iba a traer una consecuencia muy difícil a esa persona. Pero la pregunta es, cuando pasaba caminando o pasaba cómo, para darse cuenta. es bastante controversial porque te lo deja como a la libre interpretación. Entonces uno al libre interpretar el pasaje, porque no lo especifica, entonces yo puedo decir, bueno, él pasa y se enoja porque lo pisa. No, y bueno, no, porque él es espíritu, pero también come. Entonces, ¿cómo es el tema? Eh, ¿Cómo lo arreglamos? Entonces, bueno, posiblemente muchos predicadores dirán, bueno, pasa en el espíritu, pasa personalmente porque dice que pasa por el medio del campamento, por la noche. O sea, estamos siempre en lo mismo, una entidad o un Dios, entre comillas, que se mueve en la noche, Él se mueve en la oscuridad. No nos olvidemos, yo soy Jehová que habito en la oscuridad. El vago vive como Drácula. Así que sí, sí. Entonces acá podemos ver de que hay unas leyes sanitarias, como hay muchas leyes sanitarias que tenía para la tribu, esta tribu de Israel, que bueno, sí, a veces controversiales o no, pero esta llama poderosamente la atención, porque también podemos ver en otros pasajes, cuando se hacían los sacrificios de animales, permanentemente o siempre o todo o a diario, que también, que también se podía ver ahí
el excremento, pues estamos acá tocando el tema del excremento, el excremento de los animales, de las vacas o de los bueyes o de las ovejas que eran sacrificadas. Entonces, y esos intestinos, como habíamos visto en los otros estudios, esos intestinos al fuego, cocinándose con un IM cada 12 horas que se iba macerando y poniendo sobre la parrilla, eso era el famoso olor grato. Los intestinos al fuego quemándose porque no había agua, porque estaban supuestamente en el desierto, entonces no podían lavar los intestinos. ¿Cómo era? Entonces, pero ese olor sí era agradable, pero el olor, porque era un sacrificio, un Dios que pide sacrificios. Y acá podemos ver que él ve el excremento humano y él toma otras medidas. Y a mí lo que me llama la atención no es solamente que estos soldados tenían que ir con la espada, con esto. No, en ningún lugar dice que llevaba un escudo, ¿eh? Ojo, o sea, eran como bastante superdotados porque iban y volvían ilesos, que ya lo vamos a ver en otro tema eso, pero acá tenían que llevar una estaca permanentemente y si veía eso, en el final dice que yo me vuelva en pos de ti, o sea, que iba a tomar una represalia contra la persona que dejaba un excremento. Ahí está escrito, en el final del verso 14, toma una represalia porque dejó un excremento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es inentendible. Sí, de alguna forma, algo que nos muestra todas esas historias es que tiene olfato, ¿no? Claro, aparte. Como un espíritu tiene olfato. Porque supuestamente dice que todo lo recibía como un olor fragante. Claro. Bueno, cuando estamos hablando de los otros sacrificios, entonces podía saber que eso no era un olor bueno, obviamente. Entonces percibimos que es un ser que no es como pensamos, ¿no? Que es espíritu y que no tiene los sentidos desarrollados, o si los tiene. Entonces es una cuestión ahí que es extraña. Pero creo que una de las cosas que nos puede sacar un poco la luz es Génesis 18. Porque en Génesis 18, antes de que venga la famosa destrucción después de que pasa todo esto, que va a pasar esto de Sodoma y Gomorra y todo ese cuento, estaba por ahí Abraham, ¿no? También estaba un día caluroso ahí sentado, cuando de pronto levantó la mirada y dice esto, que después de que se le apareció, dice acá en el versículo 1 del 18, y después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró de aquí tres varones. ¿Qué dice ahí? Tres varones. No dice tres ángeles, tres querubines, no, dice tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora te he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y y bueno, le dijo a Sara después que hiciera un bebé, que quisiera un mejor cordero y todo eso y todo el cuento. Entonces dice que entre esos dos varones estaba Jehová, ¿no? Entonces quiere decir que cuando él se postra y todo eso ante él y le empieza a hablar, y luego él es donde le empieza a decir: ¿dónde está Saraí? ¿Qué tal tu mujer? Y que, bueno, empieza a hablarle, porque no voy a leer todo ese capítulo, pero ahí nos deja entrever de que entonces el hombre tiene forma humana, Claro. Sí, 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 sí. O sea, ¿cierto? Que con los sentidos. tiene sentidos, camina, come, eh, siente, huele, ¿no? El olfato, Y come porque tenía apetito. claro. O sea, no es que Entonces, come por compromiso porque lo invitó. es ahí hay unas historias ahí como que la gente, las personas tienen como la creencia, o más que todo lo que queremos decir también con estos versículos es que, aunque sea algo como tan mínimo, ¿no? Como tan superficial, decir que simplemente guardaran
su excremento bien en la tierra y que eso le iba a molestar. Y la gente podría decir, pues obvio, porque si eso se deja afuera, pues eso daña la higiene y trae bacterias y eso tiene sentido, sí, obvio. Pero acá el punto real más que todo es ver que este personaje no parecía tan espíritu como nos han hecho creer, ¿no? Le han hecho creer a la gente que es un ser por allá espiritual que está, mejor dicho, en una nube o por allá, cuando realmente camina, siente y come. Sí, sí, sí. Le Y da la, asco. claro, y le da asco también. Pero, y también, como sabemos que es un Dios iracundo, lleno, el Dios de las venganzas y todo el rollo que ya lo sabemos, pero podemos ver parte de su carácter, ve acá también, pues dice, no vaya a ser cosa que yo me vuelva en pos de ti. O sea, yo estoy con vos para defenderte en una guerra que yo te estoy mandando que hagas. O sea, yo te mando a hacer la guerra, estoy con vos, pero si vos dejás un excremento, entonces ahí yo me vuelvo en pos de ti. Algo personal con la persona que... Entonces, es bastante inentendible. Y después, bueno, charlábamos antes de comenzar el video, y un bebé, algo puro, que tiene sus pañales. Entonces, si él se pasea de noche, ve un bebé también le causa la misma repulsión. Un bebé que hay que cambiarle los pañales. Y no sé, no lo especifica, pero yo calculo que debe ser más o menos el mismo sentimiento. O sea, Sino más cuando, sino más el simple nacimiento de un ser humano, ¿no? En algunos versículos, en otros temas que yo he tratado por ahí, dice que cuando el varón nace, es una semana impuro, pero cuando nace una mujer, sí, una hembra, entonces es impura 2 semanas. claro, O sea que él ve más impura a la mujer desde todo punto de vista. Entonces es una serie de cosas ahí y aparte que tiene el carácter del hombre, del ser humano, ¿no? Se enoja, sí, es sí, iracundo, es vengativo, manda a matar, ahí van una cantidad de asuntos que nos pueden llevar a concluir de que realmente Jehová puede ser simplemente era un guerrero más, como un líder de un ejército, como un general, pero no parece ese Jehová de los ser ejércitos. espiritual que la gente piensa. Claro, claro, porque a lo largo de toda la Biblia uno puede ver a la mujer, como en este caso de las leyes, él dice el varón, y a veces no dice mujer, dice la hembra, como que La hembra. fuera una cosa que reproduce personas, porque había su esposa y concubinas, y punto. Podía tener las que quiera, total, las traía de botín de guerra, las compraba, o como vimos en el estudio anterior, las violaba y las compraba, total. Eran productos, era la mujer, entonces el machismo de este Jehová es algo increíble. Yo no sé cómo a veces la mujer no reacciona, o es tanto el bloqueo mental que a veces produce la religión misma, que, que tiene a la mujer tan subyugada. Así es, así es. Entonces aquí simplemente ya para terminar es que vemos que en ese campamento nos queda como más claro de que queda esa duda si él pasa caminando como si él fuera, ¿cómo se llaman los que guardan, los que le avisan al pueblo cuando ahí viene el enemigo? Un centinela, Una estafeta es que le una dicen. estafeta. Sí. No sé si él estaba así como en un punto de estafeta de que estaba, dice, porque yo soy el que les voy a entregar a sus enemigos y tal, al que si estaba caminando por ahí o porque si estuviera, digamos, levitando por allá, pues le Sí, sí, quedaba más difícil sentir ese olor o lo que fuera. Entonces quiere decir que él estaba muy cerca ahí, ¿no? Como vos decís, en sí, medio sí, del sí. campamento, del campamento. Entonces aquí no solamente es eso, sino ver cómo es tan cruel con todo ese tipo de cosas, ¿no? Que hasta se enojaría tanto por eso, que se iría contra su propio pueblo, ¿no? Y lo otro es ver cómo entonces podríamos estar hablando más bien de un ser humano, otra vez de un ser de una entidad dotada se puede transfigurar en un ser humano y que de alguna forma como tenía más conocimiento que ese pueblo, pues obviamente lo tenía subyugado a muchas cosas. Entonces aquí queda la duda si realmente es espíritu o si realmente es
una persona, un ser que toma la forma humana también y tiene todos los mismos, digamos, atributos del ser humano, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, es interesante ese tema y creo que yo me inclino más por el hecho de que este ser parece más humano, con cierto desarrollo, como una entidad con desarrollo que toma forma humana y que de esa manera manipuló a un pueblo. Eso es lo que yo podría más concluir al Sí, respecto. sí. Y a mí lo que me llama la atención, aparte de todo, es eso, el final del versículo 14, porque yo me volveré en pos de ti. Ujú. O sea, vas a sufrir las consecuencias mías, personalmente, que yo voy a tomar con vos, porque vos dejaste esa suciedad o ese excremento. Exacto. Entonces, Ujú. es inentendible. Eh, Sí. pero bueno, una de Bueno, las eso tantas es, cosas más inentendibles. sí, exacto. Entonces dejamos ese versículo ahí, pero quedan ahí cosas importantes para entender de lo que hemos hablado, de su figura realmente, de cómo es este personaje, que no es tan espiritual, que no es tan espíritu como la gente piensa. Y todo ese tipo de versículos pues nos dejan, como que nos abren un poco el panorama de ver cómo eran realmente las características, incluso físicas, de esta entidad que llaman Jehová. Bueno, Daniel, gracias por este estudio y seguiremos hablando de otros versículos en el próximo video. Gracias, Daniel. ¿Quieres decir algo más? No, sí, agregarle, está todo dicho. Simplemente ver más objetivamente, porque como este pasaje, hay un montón de versículos y pasajes que los deja como, por un lado, mostrando su carácter, que realmente no es nada, porque me volveré en pos de ti por un excremento, y deja todo librado a la libre interpretación para crear ya controversia entre las interpretaciones. Entonces, siempre la discordia, siempre Ujú. la interpretación privada para crear problemas aún en las interpretaciones bíblicas. Pero acá está Así, bastante claro. sí, así es. Bueno, Daniel, otra vez muchas gracias y si les gustó este video, como siempre, no olviden compartirlo en las redes sociales y algo muy importante, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y recuerden que aquí hablamos lo que los predicadores no hablan. Nos vemos en el próximo video.